tal? Muy buenos días desde Madrid. Hoy es sábado, toca meditar y con arreglo a lo que les habíamos prometido, vamos a dedicar el fin de semana al oro. Cuando a un español le hablas de las reservas de oro de su banco, del Banco de España, lo primero que piensa, aparte de la serie de televisión La Casa de Papel, es en el oro de Moscú. Y en segundo lugar, y en menor medida, en el oro y la plata que los españoles extrajimos de América. Por lo que hace referencia a la plata que extrajimos de Potosí, debemos de dejar constancia que gran parte de esta plata fue a China para financiar su expansión monetaria. Eso sí, es cierto, convirtió a Filipinas y especialmente a Manila en el centro comercial del mundo en su época. Y también convirtió a México en la capital real y económica del Imperio Español. Cuando un país invade otro, el ejército lo primero que hace, tras la invasión, es enviar una unidad militar a las bóvedas del Banco Central del país invadido, lógicamente, para quedarse con las reservas de oro. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, y habiendo visto los gobiernos y los políticos de los países europeos cómo se habían comportado los alemanes con el oro checo, por ejemplo, o cómo se habían comportado los rusos con el oro de España, muchos gobiernos, ante el temor de que Stalin decidiera invadirlos, lo que hicieron fue trasladar total o parcialmente sus reservas de oro al Banco de Inglaterra o bien a fornos a los Estados Unidos. Cuando analizamos la gestión de las reservas de oro del Banco de España por parte de los distintos gobiernos que ha tenido España, detectamos que existen dos grandes ventas de oro. Una durante la Guerra Civil, lógicamente, y otra en el año 2007 durante la legislatura de Zapatero, siendo ministro de Hacienda Solbes. En este vídeo nos vamos a centrar fundamentalmente en la gestión que se hizo de las reservas de oro durante la Segunda República. Antes de ello, me gustaría dejar constancia de que antes del comienzo de la contienda, las reservas de oro de España eran la cuarta más grande del mundo. Eso atrajo la atención de Stalin, cuyos dientes seguro que se afilaron teniendo en cuenta el enfrentamiento y la inestabilidad política que había en España. Pensemos que el enfrentamiento entre las distintas facciones políticas era terrible. Por lo tanto, no me extraña que Stalin viera como objetivo suyo apropiarse de las reservas de oro de España. En este sentido, les podré decir que una vez que ya estaban las reservas de oro de España en Moscú, en una fiesta, Stalin dijo que en el momento en que las reservas de oro ya pasaron al control de los rusos, los españoles deberían de olvidarse y no las verían nunca esas reservas de oro. Vayamos a las ventas de oro que se hizo durante la Segunda República en plena Guerra Civil. Evidentemente, como consecuencia del pacto de no intervención, la Segunda República se vio obligada a vender reservas de oro. Es lógico. Las primeras ventas las hizo a el Banco Central de Francia. Concretamente se vendió aproximadamente el 28% de las reservas totales, unas 190 toneladas. ¿Para qué utilizó el gobierno de la República los dólares que le entregó el Banco Central de Francia como consecuencia de las ventas de oro? Pues hombre, lógicamente para la compra de materias primas, para la compra de bienes y también para financiar la compra de armamento. De esas 190 toneladas se recuperaron parte, concretamente se recuperaron 40 toneladas, gracias a que el gobierno de la República le entregó la documentación a Franco y este hizo la gestión para conseguir la devolución de las 40 toneladas. Pero fueron las únicas que consiguió el gobierno de España que le devolvieran, tanto el gobierno de la República como posteriormente el gobierno de Franco. Vamos a analizar la primera venta de oro. La primera venta de oro, como les he dicho anteriormente, se realizó a París y concretamente fueron 190 toneladas de las que recuperamos 40, con lo cual quedan 150 toneladas. El oro salió en cajas, salió en avión desde el aeropuerto de Barajas. Vamos al oro de Moscú. Yo me gustaría, antes de entrar en el detalle del oro de Moscú, que tuviéramos claro quiénes eran los gobernantes, quiénes eran los dirigentes políticos del momento. En primer lugar, debemos destacar, lógicamente, a Negrín, que fue el que tuvo la iniciativa de enviar el oro a Moscú. Negrín, en ese momento, era ministro de Hacienda. Y convenció a Largo Caballero, que le autorizó el envío del oro a Rusia. Largo Caballero era el presidente del gobierno. Y finalmente, el decreto lo firmó Manuel Azaña. Es importante tenerlo esto en cuenta para que ustedes se hagan una idea de la desconfianza que había entre los tres gobernantes. Cuando después de la guerra se le preguntaba a Azaña que por qué firmó ese decreto de envío del oro a Rusia, Azaña dijo que realmente no sabía lo que firmaba. Es increíble. Y luego vimos un gran enfrentamiento entre Largo Caballero y Negrín. Y Largo Caballero se preguntaba y preguntaba que cuánto oro se había enviado a Rusia, que aunque él era presidente del gobierno, no lo sabía lo que se había enviado, porque Negrín no había facilitado a la República la documentación
Y es cierto, porque fue su hijo quien entregó la documentación al gobierno de Franco. El gobierno de Franco intentó, además de politizarlo como oro de Moscú, además intentó recuperar parte del oro, pero fue imposible. Incluso tras recibir la documentación, yo creo que hubo un cierto desistimiento. Por lo tanto, vemos que ya al nivel de los altos gobernantes, vemos cómo hay una falta de confianza entre ellos, hay un descontrol, ¿de acuerdo? Y sobre todo un descrédito total. La primera pregunta que vamos a tratar de responder de este famoso oro de Moscú, en primer lugar, ¿este oro de quién era? ¿Era del gobierno de España? No, 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 no. El oro que se envió a Moscú y el oro que se envió a Francia no era del gobierno de España, era del Banco de España, que en aquella época era una entidad privada con accionistas privados. Piensen ustedes que el Banco de España se nacionalizó en 1962, pasados ya varios años tras la conclusión de la contienda. ¿De qué estaba formado el oro de Moscú, el famoso oro de Moscú? Fundamentalmente estaba formado con monedas. El 70% de las reservas de oro del Banco de España estaban formadas concretamente por libras esterlinas de oro. Por lo tanto, ven ustedes que no había oro americano, habría muy pocos lingotes y había un poco de plata también. Con lo cual, nos encontramos que el oro era privado, el oro no era del gobierno de España y estaba formado sobre todo por monedas. Un 70% era libras esterlinas. Además, debemos de tener en cuenta que en aquel momento el oro respaldaba los billetes, las pesetas en billetes que se habían emitido. Por lo tanto, nos encontraríamos que los propietarios últimos de ese oro serían aquellas personas que tenían billetes, tenían pesetas en billetes. Y entonces esas personas sí que tendrían derecho a que les entregaran el oro. Al desaparecer el oro, nos encontramos que tanto en el bando de los sublevados como en el de la República emitieron dinero de la nada, emitieron billetes sin respaldo. ¿Eso qué provocó? Pues que en ambos lados se produjo un fuerte incremento de la inflación. Hubo más, hay que ser sincero y decir que hubo más incremento de la inflación en el lado de la República. Concretamente llegaron a ser unas tasas de inflación del 1500%. E incluso es curioso, ante la falta de material procedente como consecuencia de la guerra, nos encontramos que incluso se acuñaron monedas de cartón. De tal manera que eso disparó totalmente la inflación. Vamos a ver, hemos visto cómo había un descontrol ya por parte de los gobernantes. Ahora quiero que ustedes se fijen en lo que sucedió ya a un nivel inferior, es decir, cómo se llevó a cabo la gestión, cómo se llevó a cabo de forma concreta el envío del oro a Rusia. Si nos fijamos en el oro de Moscú, concretamente lo que encontramos es que el oro salió de las bóvedas del Banco de España, se metió en unas cajas, tal y como pueden ver ustedes en las fotos, eran cajas de madera de las que se utilizaban para transportar la munición, y se llevó a la estación de Atocha, la estación de Mediodía, y de la estación de Atocha se llevó a Cartagena. Y ya desde Cartagena salió el oro con destino ¿a dónde? Pues fíjese qué curioso, con destino a Ucrania, al puerto de Odesa. Vamos al detalle. No se emitió una factura, no había facturas. Por lo tanto, desconocemos exactamente la cantidad y también desconocemos la ley. Es cierto que en el Banco de España se han hecho estudios y se han llegado a aproximar y a hacer un estudio de la cantidad de oro que salió del Banco de España. Ahora bien, lo que yo quiero que ustedes se fijen es en el control. No hay factura, no conocemos la cantidad exacta, no conocemos la ley. Pero es que además los representantes rusos que intervinieron en la operación, todo estuvo a cargo de los servicios secretos rusos, tenían una instrucción muy clara, que no firmasen ningún recibo. ¿De acuerdo? De tal manera que el oro salió de España sin un control, nadie firmó un recibo, y hasta que no estuvo en Rusia sí que hay constancia de que se emitió un documento por parte de las autoridades rusas y firmadas también por el representante español del oro que quedó en depósito, porque el oro quedó en depósito. Bueno, ya ha llegado el oro a Rusia. Bueno, Stalin ya les he dicho en la fiesta que dice que ese oro ya no lo verían nunca los españoles. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo estafaron las autoridades rusas al gobierno de la Segunda República? Sí, lo estafaron, así. En primer lugar nos encontramos que lo que se envía fueron monedas. Y lo que hicieron los rusos fueron fundirlas y hacer lingotes. Además fueron de poco contenido en oro. Claro, cuando tú fundes las monedas ya automáticamente se pierde el valor numismático. No lo ganó nadie. Ya perdió ese valor numismático. En segundo lugar, nos encontramos que al fundirlo, afinarlo y hacer lingotes, luego el gobierno ruso pasó una factura a la Hacienda Republicana por el coste en que incurrió. Esa factura estaba inflada, con lo cual ahí le sacaron bastante dinero porque la factura era superior a los costes en los que incurrían.
Luego ya, una vez que el oro estaba allí depositado, lo primero que hicieron los rusos es obligarle a Negrín a firmar una venta de oro para pagar el coste de los materiales enviados como ayuda al gobierno de la Segunda República al comienzo de la contienda. Bueno, esto que parece lógico en principio no lo es tanto, porque al comienzo de la contienda el gobierno ruso dijo que ayudaría a la Segunda República, que el Partido Comunista Ruso iba a ayudar a los partidos que gobernaban en España en ese momento. El gobierno de la República entendió que esa ayuda era desinteresada. Bueno, pues nada más entrar el oro español en Moscú, lo primero que le hicieron es firmar a Negrín un documento en el que vendía el oro para atender al pago de esa primera ayuda desinteresada del Partido Comunista Ruso. Siguiente lugar, también nos encontramos con que no hubo un control estricto por parte del gobierno español, de tal manera que no se pudo establecer una concordancia entre las ventas de oro que se firmaron y el material que nos entregaron, ya sea materias primas, ya sea armamento. Por lo tanto, lo más probable es que se vendió el oro y no llegó ese armamento a España. Esta es la razón por la que dirigentes de la CNT, aparte del enfrentamiento que tuvieran por otros motivos, acusaban a Negrín de que se había perdido la guerra por este hecho. Seguro que sería un factor más de los que hubieran. Yo no tengo conocimiento suficiente para opinar en esta materia. Pero lo que sí es cierto es que no había un control estricto. Y finalmente nos encontramos que también les engañaron en el tipo de cambio. Vendían el oro y con esos oro compraban dólares. Bueno, pues el tipo de cambio que utilizaron las autoridades rusas era superior al de mercado y también le estimaron. De tal manera que se estima que la estafa llegó a ser superior a los 100 millones de dólares. Por lo tanto, ven ustedes que la gestión de las reservas de oro fue ruinosa, fue desastrosa. También es cierto que hay que reconocerlo, que España no tenía unas condiciones favorables para negociar. Además, el gobierno de la Segunda República se veía muy presionado por ese famoso pacto de no intervención que le impidió incluso disponer de divisas que tenía España fuera del territorio español. Al final, incluso las reservas de plata, parte de las reservas de plata también se vendieron a Estados Unidos. Por su parte, en el bando de los sublevados se quedaron con la plata y el oro que había en las sucursales del Banco de España en el territorio que ellos iban controlando. Por lo tanto, en conclusión, nos encontramos una gestión verdaderamente desastrosa que al final pagamos todos. Ahí se lo dejo, medítenlo, critíquenlo, estúdienlo y mañana más. Mañana vamos a analizar la gestión desastrosa que también hizo el gobierno de Zapatero con Solbes como ministro de Hacienda. Y también analizaremos lo que esperamos del movimiento del oro para los próximos meses. Adiós, hasta luego y que pasen un día.